Con el sonido de las campanas del monasterio de Silos, iniciamos nuestro 8º día de consagración. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primer tema del 8º día. Nosotros somos esclavos de Cristo y de María. Segunda verdad. Recordemos cuál era la primera verdad. El día de ayer veíamos que la primera verdad era que Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, debía ser siempre el fin último de toda nuestra devoción. Y demostrábamos teológicamente cómo la devoción de María lleva de modo directo a la devoción y adoración, esta vez sí, de Jesucristo como nuestro único Señor. ¿En qué consistirá hoy esta segunda verdad? Pues consiste en hacernos esclavos directamente de Jesucristo. Dios, Padre Eterno, por medio del bautismo, nos ha hecho hijos de Dios, hijos en el Hijo, Jesucristo. Hijos en el Hijo de una madre, María. Entonces, de tal manera, nos ha conferido el libre albedrío del que hemos hablado en días pasados. Este libre albedrío, otorgado por el bautismo, hijos todos en el Hijo, es la esclavitud, porque nos ha unido sobrenaturalmente con los dones infusos, dones de la gracia, de hacernos comprender algo de la infinitud misteriosa, como veíamos, como son los designios de Dios y la manera de vivir desde aquí en la tierra, presagios de eternidad, y de esta manera saltar al cielo y no quedarnos aquí. Nuestra casa no es la tierra, nuestra casa no es el mundo. Distinción, por lo tanto, entre el mundo y la creación. La creación es bella, es lo que Dios nos ha dado, todo lo ha hecho bueno. El mundo es de lo que hablamos, la mundanización, que nos daña, que nos pervierte, que nos lleva a alejarnos de esta ciencia infusa de la que estamos hablando. Dones infusos, dones en el alma que nos dan la gracia para salir de aquí. Ahora bien, si tenemos estos dones, estos bienes que nos permitirán germinar en nuestro corazón como una semilla, un fuerte tallo con raíces que son la fe, pues esta semilla llegará un momento en que dará frutos. Las obras de Dios, por lo tanto, son los frutos. Jesús mismo nos habla de la parábola de la higuera. Dios bendice la higuera que da fruto y maldice aquella que no da fruto, tanto así que la manda a cortar para siempre. También condena al siervo perezoso, otra parábola, en donde da a cada siervo unos talentos, que era la moneda de entonces de Jesucristo. Como decir la moneda en nuestro país, como se llame. Y estas monedas
cada siervo las administra de manera diferente. Está uno que recibe 3 monedas, otro 4, otro 5, otro 1. Pues el que recibe 2 la multiplica 2 veces. El que recibe 3 la triplifica. Y llegado el momento, el que recibe 1 la entierra. Y cuando vuelve el amo a pedir cuentas de estos tesoros, que viene siendo lo que venimos hablando de los dones del bautismo que nos hacen hijos en el Hijo, hijos de Dios, y por lo tanto capaces de escuchar la voz de Dios y de dar fruto, pues este siervo es llamado inútil, porque este talento que dio Dios lo enterró y no lo multiplicó. Y a este le llama totalmente, con total convicción, siervo inútil. Por lo tanto, que no nos engañemos en estos temas. Obviamente que estamos hablando en el tiempo de gracia, que es la vida. Después que Dios nos llame y que sobrevenga la muerte, ¿cómo vamos a pretender dar fruto en otra parte que no es la vida? Pues la cosecha se hace en vida, no después. Los santos en la gloria, aún después de muertos, dan mucho fruto porque los cosecharon en vida. Ahora Luis María Griñón nos habla de 3 tipos de esclavitud, en referencia con lo que veníamos conversando acerca del libre albedrío. Y todo parte de la lectura de la carta a los Efesios 2:10 del apóstol San Pablo, que dice: en efecto, hechura suya somos, refiriéndose a Dios. Nosotros somos creados por Dios. Creados en Cristo Jesús en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios a que practicáramos. Es decir, no hay nada bueno que haga el hombre que no esté inspirado por Dios, como lo veníamos comentando acerca de los dones, la ciencia infusa. Los dones infusos son aquellos soplados en nuestra alma y en nuestra mente, que luego queda a nuestra voluntad, porque Dios nos ha hecho libres, de seguir esta inspiración divina o no seguirla. Ahora bien, según esto, hay una esclavitud de la naturaleza, o sea, una esclavitud natural. Si somos hechura de Dios, somos naturalmente buenos, pues deberíamos naturalmente hacer el bien. Ahora, hay otro tipo de esclavitud que es la voluntaria, en donde, en efecto, Dios nos ha hecho buenos, pero tenemos una mancha provocada por ese pecado original de Eva y de Adán, que fueron desobedientes. Por lo tanto, naturalmente también existe la desobediencia. Entonces, la esclavitud voluntaria es percatándonos, siendo conscientes de que está esta mancha y que también tenemos esta inclinación a no hacer la voluntad de Dios, a no escuchar esta inspiración amorosa en nuestro corazón, de la que Dios nos habla todos los días, en cada momento. Pues efectivamente, por esta esclavitud voluntaria, podemos elegir siempre a Dios, a servirlo por encima de nuestras inclinaciones naturales a hacer daño o hacer el mal. Es decir, por medio de este tipo de esclavitud, llamada esclavitud voluntaria, podemos dominarnos y oponernos a esta inclinación a hacer daño, a hacernos mal a nosotros mismos y a los demás. Y finalmente hay un tercer tipo de esclavitud,
¿Qué es la esclavitud forzada? Luis María Griñón de Montfort dice que es la esclavitud propia de los malvados, de los que ya han sido condenados. Por lo tanto, seres humanos que se han bestializado y los mismos demonios. ¿Qué significa esto? Que se han hecho esclavos a sí mismos. Es lo que decíamos nosotros con la libertad. Dios nos ha hecho libres para elegir el bien, pero si elegimos el mal, nos bestializamos, perdemos nuestra dignidad y nos volvemos esclavos. Esta es la esclavitud dañina, forzada, en donde destruimos nuestra dignidad como hijos de Dios y nos deformamos. Ya no seremos estas criaturas creadas por Dios, hermosas, bellas, sino que hemos persistido en nuestra mala voluntad de hacer el mal, y esta esclavitud, esta forma de actuar, nos lleva a una esclavitud forzada porque nos hace títeres, marionetas de nuestros malos instintos, de nuestro mal obrar, de esta mancha, de esta desobediencia de la que venimos hablando. Llevándolo a un ejemplo claro, sencillo, es como cuando tenemos un papá bueno. Este papá bueno nos da reglas, nos da consejos, pero resulta que el hijo no quiere obedecer y quiere hacer todo lo que le venga en gana. Comerse todos los caramelos que quiera comerse, nunca estudiar, no dormir cuando debe dormir, estar todo el tiempo pegado de un ordenador. ¿Cómo terminará este niño? Pues terminará completamente deformado. Comenzará a tener problemas en su sueño. Comenzará a tener problemas en su salud por esa dieta tan desordenada. En lugar de alfabetizarse, se desalfabetizará, desaprenderá. Es decir, será cada vez más ignorante, más semejante a los animalitos que a los seres humanos. Esto es lo que queremos decir con la esclavitud forzada. Será un esclavo de la mala voluntad. Y por eso dice San Luis María Griñón que es la propia de los condenados, porque jamás una persona así podrá entrar a los cielos. Jamás. Entonces, forzadamente, con todo el dolor de Dios, irá al infierno o al purgatorio en caso tal. Pero en este caso estamos hablando de la explicación que da Luis María Griñón acerca de la esclavitud forzada. Por eso solamente estamos precisando este caso en concreto para hacerlo claro. Pero sabemos que por la misericordia de Dios existe también el purgatorio como ese lugar para reparar lo que no se ha podido reparar en vida. Entonces la gracia de Dios es lo fundamental. Porque ha dado a cada hombre la esclavitud natural, la posibilidad de que naturalmente dé frutos, porque todo lo ha dado Dios, todo. El aire fue creado por ti, el oxígeno que respiras ha sido creado por ti, tu corazón ha sido creado por ti. Este tiempo que dedicas a la consagración, por ejemplo, ¿ha sido construido por ti? No. ¿Quién te lo ha dado? Ha sido un regalo de Dios. Y esto es lo que queremos decir con la palabra esclavitud. Ahora bien, ¿qué esclavitud eliges? ¿La voluntaria,
en donde nos percatamos de nuestras debilidades y luchamos por mejorar como personas. O la esclavitud forzada, en donde nos dejamos guiar por nuestros malos instintos, por nuestra mala intención y nos convertimos en esclavos del mal y de nuestra mala voluntad. ¿Qué respondéis? Yo elijo la esclavitud voluntaria, porque esclavitud significa, en este caso, obediencia. Yo elijo la obediencia, pues esta obediencia me hará libre, como el pequeñín que obedece a su padre que le dice que no puede comer caramelos todo el día. Y logrará, gracias a ese consejo, no enfermarse de diabetes. Es, por tanto, una obediencia que lo hará sano, lo hará libre, lo hará crecer en libertad. En este sentido, la esclavitud se convierte en verdadera libertad humana. ¿Y qué significará entonces la esclavitud voluntaria hacia María? Pues que esta obediencia tan fuerte nos llevará a unirnos a su Hijo Jesucristo, del mismo modo como ella lo amó y lo obedeció. Si obedecemos a María, ella nos hará obediente a su Hijo. Y si obedecemos a Jesús, Él nos dirá, como se lo dijo a Juan: mira, Juan, ahí está tu madre. Esto lo dijo estando en la cruz. Es decir, Jesús sabía que nos dejaba una madre que nos podría ayudar en los momentos más difíciles de la vida. San Luis María Griñón también nos habla del sentido de la palabra esclavitud. Y es que en la época de Cristo, esclavo era aquel que dependía totalmente de su amo y que su trabajo era para toda la vida. Hasta que muriera dependería de su amo. Su amo era aquel que también debía de cuidar de su esclavo. Esta idea cambió con los siglos, porque después hubo una distinción entre esclavo y siervo. Entre esclavo, el que dependía totalmente de su amo, y el siervo, en tanto aquel que recibía un salario, y por lo tanto su trabajo tendría un límite. Un día podía tener como dueño, como jefe a uno, y otro día podría tener como jefe a otro. Sin embargo, Luis María Griñón nos hace ver el término esclavitud en el primer sentido, en el sentido de que es para la vida eterna, en el sentido de que solo tenemos un amo. Y gracias, qué amo tan increíble, lleno de amor, de sabiduría y de delicadeza, que encima de todo nos ha dado una madre. Qué diferencia con aquellos que se hacen de esclavitud forzada, que dejan de tener un amo bueno y se hacen esclavos de un amo malvado, como ya lo hemos visto, que es el caso de los condenados. Un amo destructor que lo primero que hace es desfigurarlos, bestializarnos, afearlos. Pues que nosotros seamos fieles en esta voluntad a Dios y cada vez como María, más hermosos y más llenos de luz. Porque el Padre que está en los cielos ha sabido hacer todo con delicadeza y dulzura sin igual. Recapitulemos. Primera verdad: Jesucristo es verdadero hombre, verdadero Dios, alfa y omega.
Toda devoción que no nos lleve a Jesús no es buena. De ahí que la devoción a María es la correcta. Segunda verdad, somos hijos en el Hijo por medio del bautismo. Y esto ha sido porque debemos dar fruto en este tiempo que se llama gracia para poder recogerlos en la vida eterna. Por lo tanto, no enterrar estos dones como el siervo inútil, sino donarlos y hablar a todos, llevar a todos el Evangelio, la buena nueva, el conocimiento de este Dios, Jesús y de esta Madre buena que es María. Nos ponemos en presencia de Dios. Pedimos la gracia de tener un gran deseo, grato a los ojos del Señor, y de tener como fin único de nuestras elecciones la vida eterna. Y el día de hoy nos invita a un tercer propósito. Recapitulemos el primer y segundo propósito de los días anteriores. ¿Cuál era el primer propósito? Alejarnos de las ocasiones de peligro. En efecto, peligros para el alma y el cuerpo. El segundo propósito, ¿cuál era? En efecto, reavivar nuestra fe. ¿Cómo? Con las prácticas de piedad, de misericordia, como esta misma consagración. Rezar el rosario, leer las Sagradas Escrituras. ¿Y el tercer propósito cuál será del día de hoy? Los actos de amor. Hacer obras en la obra. Hacer actos de amor en la voluntad de Dios. Pero si hacemos todo acto y comportamiento en la voluntad de Dios, este acto saltará a la eternidad y se convertirá, como decíamos, en los primeros días, en esa cruz regalada por Santa Catalina de Siena, que después Dios se la mostraba llena de esmeraldas. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Decimos, óyeme. Jesús manso y humilde de corazón. Jesús manso y humilde de corazón. Decimos, líbrame Jesús. Del deseo de ser estimado, del deseo de ser amado, del deseo de ser ensalzado, del deseo de ser honrado, del deseo de ser alabado, del deseo de ser preferido a los demás, del deseo de ser consultado, del deseo de ser aprobado, del temor de ser humillado,
del temor de ser despreciado, del temor de ser reprendido, del temor de ser calumniado, del temor de ser olvidado, del temor de ser puesto en ridículo, del temor de ser injuriado, del temor de ser juzgado. Ahora decimos, concédeme, oh Jesús, el conocimiento y el amor de mi nada, la perpetua memoria de mis pecados, la persuasión de mi mezquindad y egoísmo, el aborrecimiento de toda vanidad, la pura intención de servir a Dios, la perfecta sumisión a la voluntad de Dios, el verdadero espíritu de compunción, la obediencia sin reserva a los superiores, el odio santo de toda envidia y celos, la prontitud en el perdonar las ofensas, la prudencia de callar en los asuntos ajenos, la paz y la caridad hacia todos, el ardiente deseo del desprecio y de las humillaciones y de ser tratado como tú, y la gracia de saber recibir todo santamente, que los demás sean más amados que yo, que los demás sean más estimados que yo, que en la opinión del mundo otros sean engrandecidos y yo humillado, que los demás sean preferidos y yo abandonado, que los demás sean alabados y yo menospreciado, que los demás sean elegidos y en vez de mí en todo, que los demás sean más santos que yo, siendo que yo me santifique al desearlo. Y decimos, oh María, Reina, Madre, Maestra de los humildes, ruega por mí. Oh todos los justos, santificados especialmente por el espíritu de humildad, rogad por nosotros. Oremos. Oh Dios, que resististe a los soberbios y das tu gracia a los humildes, concédenos la virtud de la verdadera humildad, de la cual tu unigénito Jesucristo mostró a los fieles el ejemplo de su persona.
para que no provoquemos nunca tu indignación, exaltándonos en el orgullo. Te lo pedimos todo esto a ti, Padre eterno, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración a la pequeña Virgen María. Pequeña y dulce María, princesa mía, sin pecado concebida. Estrella de mis días y desde niña la más perfecta profecía. Ilumina esta vida mía, a veces enceguecida, sin ansias ni dicha y totalmente empobrecida. Hazme pequeñito, María, luz en estos días y resplandor en la oscuridad del alma mía. Hazme niño, pequeñito y dulcísimo, para que el buen Dios escriba lo que ha querido de esta vida para su gloria y como verdad que ilumina. Amén. Y terminamos la consagración del día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.